Hola a todos, en este video vamos a ver varios temas, vamos a ver neumotórax, trauma de tórax en general, hemotórax y mediastinitis aguda, ¿ya? En el sentido que son cosas que se han preguntado en el último tiempo y que son parte del temario tanto de respiratorio como de cirugía en general. Así que empecemos con neumotórax. A ver, ¿qué es neumotórax? Aire en la cavidad pleural, así de simple. Y hay varias clasificaciones que hay que saber qué significan. Una el espontáneo y el otro el traumático, el que tiene antecedente de un trauma torácico. ¿Ya? El espontáneo suele ser por simple rotura de bulas apicales, ya que suelen ser alguna especie como de malformación en que hay como una especie de burbuja en el pulmón, y la localización más frecuente es que sea en los ápices, por si acaso. ¿Ya? Después está el normotensivo versus el atención, ¿ya? Que el neumotórax atención, por si acaso, es muy grave, en cambio el normotensivo no es grave. Y recuérdense, en el atención, y eso lo adelantamos, lo más urgente es funcionar rápidamente el segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular, ¿ya? Eso lo vamos a repetir en un rato más, por si acaso. Después tengo el neumotórax cerrado versus el neumotórax abierto, que es el que hay una herida que se comunica con el exterior, y en ese caso sepan que uno suele hacer una cirugía, eso es lo más importante, pero hasta que se haga la cirugía al menos se pone un sello con, o sea, como un parche, pero con sello solamente en 3 lados, como para que actúe como válvula y evite que siga, evite que siga entrando el aire desde afuera por la herida, ¿ya? Ahora, aparte está la clasificación entre primario y secundario. El secundario es el que es secundario a una enfermedad pulmonar, como por ejemplo el EPOC o alguna otra cosa que produce hiperinsuflación en el fondo, y eso hace que se reviente el pulmón y que se salga el aire, ¿ya? Ahora, lo importante del secundario es que es más grave, porque si ya le costaba respirar con el EPOC más un neumotórax le va a costar respirar más todavía. En cambio, el primario suele no ser grave a menos que sea atención, ¿ya? Y eso no hay que confundirlo con el primer episodio versus recurrente, o sea, secundario no es recurrente, secundario es una enfermedad, recurrente en cambio es el segundo episodio, ¿ya? O el tercero, en el sentido que el primario por regla general no se opera, en cambio, perdón, el primer episodio por regla general no se opera, en cambio el recurrente del segundo episodio en adelante es indicación de cirugía, ¿ya? Empecemos con un poco de la clínica. ¿Cuál es la clínica de un neumotórax espontáneo? Por regla general, dolor, ¿ya? Duele y es un dolor tipo pleurítico, o sea que aumenta con la inspiración, ¿ya? Aparte de eso puede haber dificultad respiratoria, disnea, ¿cierto? Y en la ocultación lo característico es que hay una disminución del murmullo pulmonar, ¿ya? En el sentido de que está el aire ahí que no deja escuchar bien, y que a la percusión tengo hipersonoridad, o sea, se escucha más fuerte la percusión, ¿ya? Ahora, el diagnóstico no es clínico, el diagnóstico es con la radiografía, y sepan que se pide una radiografía de tórax idealmente en expiración máxima, o sea que haya botado todo el aire, ¿ya? El tratamiento del neumotórax espontáneo va a depender del tamaño, ¿ya? Por regla general, cuando es un neumotórax más grande o moderado, más de 15%, en ese caso uno le tiene que poner un tubo pleural, ¿ya? O una toracostomía con trampa de agua, ¿ya? En cambio, cuando es muy pequeño, menos del 15%, en ese caso uno simplemente le deja AINES, o sea, analgésicos, porque duele, ¿ya? Más una radiografía de control que se hace esto en 4 a 6 horas después, ¿ya? O sea, el tamaño me cambia un poquito el manejo. Ahora, si es que en la radiografía de control de este neumotórax pequeño aumentaba el neumotórax y era más grande, bueno, estoy obligado a ponerle el tubo igual, porque esto va a seguir avanzando en el fondo y va a pasar a ser mayor de 15%. Si es que en cambio si permanece igual o si está un poquito más pequeño, que en general se mantiene igual, en ese caso puedo observar y dejo solamente los analgésicos y me ahorro en el fondo el tubo pleural, que es algo doloroso, ¿cierto? Invasivo, etcétera, ¿ya? Ahora, cuando es recurrente, ya dijimos, en ese caso hay que hacer una cirugía, y la cirugía por si acaso se llama la pleurodesis, en el sentido en que se sella la pleura, se pega para evitar que esto se reproduzca. Y algo importante, en el recurrente me da exactamente igual si es grande o pequeño, o sea, si alguien me dice que hago con un neumotórax estrictamente apical, muy chiquitito, en alguien que ya tuvo un neumotórax antes, cirugía, ¿ya? O sea, en el fondo, con que sea recurrente, aunque sea muy pequeño, la indicación es quirúrgica igual, ¿ya?
En general, en las imágenes que ponen en el EUMNACOM es imposible que les pongan uno muy pequeño, así que si es muy pequeño lo van a describir, y lo van a describir como de 10% o menor a 15%, o bien estrictamente apical, así de 1 o 2 centímetros en el ápice. En el sentido de que si ya pasa de los 3 centímetros, en ese caso va a ser grande, ¿ya? Ahora, ahí hay una imagen, hay un neumotórax en el lado derecho y se ve en el fondo el pulmón colapsado, ¿cierto?, hacia medial y con pérdida en el fondo de la trama vascular en el resto del campo pulmonar derecho, ¿ya? Ahora, el neumotórax a tensión tiene una clínica distinta y hay que saberla muy bien porque el diagnóstico de esto es clínico y es una urgencia, ¿ya? En primer lugar, suele venir hipotenso, ya con disminución de la presión arterial. De hecho, hace un shock que estrictamente es un shock cardiogénico porque como aumenta la presión del tórax, eso evita que haya retorno venoso en el fondo, ¿ya? De hecho, las yugulares se ven ingurgitadas, grandes, ¿ya? Y hasta ahí, ya así un paciente choqueado, más yugulares ingurgitadas, también puede ser un taponamiento, ya el taponamiento cardíaco hasta ahí tiene la misma clínica. La diferencia es que el neumotórax a tensión además viene con la simetría torácica, porque hay un lado del pulmón que está lleno de aire mucho más grande, y aparte puede tener la tráquea desviada que se desvía hacia el lado contralateral, porque el neumotórax de este lado me empuja, por ejemplo, a los pulmones hacia el otro lado, y obviamente la tráquea se va a desviar hacia el lado contralateral, ¿ya? Ahora, ¿qué hago frente a un neumotórax a tensión clínico? Debo puncionar inmediatamente el segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular, y eso es urgente. De hecho, eso se hace antes que el ABC, ¿ya? Del manejo de paciente con trauma, por ejemplo, ¿ya? Ahora, una vez que ya lo descomprimí, que ya puncioné y que lo transformé en un neumotórax abierto, pero normotensivo, después de eso se hace la radiografía de tórax, se le pone el tubo pleural y el manejo en general del neumotórax, ¿ya? Pero lo urgente ahí es la punción del segundo espacio. Ahora, algo importantísimo, si no está tensión, no se punciona el espacio, y el típico error es puncionar todos los neumotórax. Eso está mal, solamente se tiene que puncionar el neumotórax a tensión, ¿ya? Ahí hay una radiografía que se ve que hay un neumotórax gigante en el lado derecho. Bueno, la radiografía no se ve muy bien, pero se ve el corazón desplazado y todo desplazado, pero repito, el diagnóstico no es con la radiografía, el diagnóstico es con la clínica. Por lo tanto, esa radiografía tiene algún grado de negligencia médica en el sentido de que debió haberse puncionado antes de llevarlo a rayo, ¿ya? Ahora, otra cosa que se ha preguntado es la lesión traqueobronquial, ya que habitualmente como antecedente tiene un trauma ya sea por bala o por arma blanca, o bien algún trauma torácico que pudo haber roto en el fondo la tráquea o algún bronquio, ¿ya? ¿Cuál es su clínica? Neumotórax, más que al ponerle el tubo burbujea y burbujea de manera continua, en el sentido en que cada vez que sale un poquito de aire por el tubo, le entra el aire por la lesión en la tráquea o en el bronquio, ¿ya? O sea, es un neumotórax que no responde al tubo. Y la conducta, por si acaso, es la cirugía, porque hay que ir a ver exactamente qué es lo que está roto para poder suturarlo, ¿ya? Como tema aparte, trauma de tórax, es algo que se pregunta, no con mucha frecuencia, pero se pregunta igual. Si alguien tiene un trauma cerrado, así un golpe en el tórax, lo importante es pedirle una radiografía de tórax, ese es el enfrentamiento, y manejar según los hallazgos, ¿ya? Ahí, por ejemplo, si es que muestra que hay una contusión pulmonar, que se ve como infiltrados alveolares, en ese caso se le da simplemente soporte, ¿ya? Ahora, alguna cosa importante, estos infiltrados es sangre, en el fondo es un golpe en el tórax que hace que los alveolos sangren, y eso puede ser bastante grave. O sea, una contusión pulmonar suena como algo no tan grave, pero en algunos casos puede ser muy muy grave, así que el soporte va desde simplemente darle oxígeno hasta eventualmente intubarlo e incluso conectarlo a un ventilador mecánico, ¿ya? La otra puede ser un neumotórax, que ya dijimos cómo se manejaba, ¿cierto? Puede haber también un derrame pleural, y en el caso de que la radiografía me muestre un derrame en contexto de un trauma, eso es un hemotórax y hay que manejarlo como hemotórax, que lo vamos a ver en un rato más, ¿ya? Y además está la típica complicación que se ha preguntado, que es el tórax volante. ¿Qué es esto? Es que tiene dos o más costillas que están fracturadas, y están fracturadas no en una sola parte, sino que en dos, así que son fracturas de tipo segmentarias, y eso hace que quede una zona del tórax que se mueve de manera independiente, así que eso me altera mucho la mecánica ventilatoria también, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento del tórax volante? Que es lo que se ha preguntado. Analgésico, en el sentido en que las fracturas en las costillas duelen mucho, ¿ya?
más la ventilación mecánica, ¿ya? Acá, en general, uno no los opera, uno no los venda, no los inmoviliza, sino que simplemente se va al soporte ventilatorio más los analgésicos. Y por si acaso, no es el tórax volante en sí lo que genera el mayor daño, sino que es la contusión pulmonar que suele estar detrás, ¿ya? Eso suele ser lo que produce más síntomas, ¿ya? Finalmente, si alguien tiene simplemente una fractura costal, la conducta es analgésico, advirtiéndole que el golpe en el tórax le dolió y seguramente le va a doler por un tiempo un poquito más largo de lo normal, en el sentido en que las fracturas demoran como un mes más o menos en que se elimine el dolor por completo. A veces un poco menos, por si acaso. Ahora, sepan que las fracturas costales en sí no son graves, lo grave es lo que puede haber detrás, o sea, si es que hay o no un neumotórax, un hemotórax, una contusión pulmonar, ¿ya? Cuando hay un trauma por arma blanca, en cambio, el manejo por regla general es el mismo, dígase hacer una radiografía de tórax más un manejo según los hallazgos, pero hay algunas excepciones que son, uno, que hay una clínica de neumotórax a tensión, en ese caso antes de la radiografía, antes de cualquier cosa, hay que hacer la punción en el segundo espacio intercostal, ¿ya? Y segundo lugar, cuando hay una clínica de taponamiento cardíaco, que por si acaso es muy similar, solamente que sin las alteraciones pulmonares, sino que solamente la hipotensión y la ingurgitación yugular. En ese caso la conducta igual es puncionar urgente, pero el pericardio, o sea, hacer una pericardiocentesis urgente para descomprimir el taponamiento y salvarle la vida al paciente, ¿ya? Ahora, en el caso de un trauma por arma de fuego, debería decir ahí, sale arma blanca, pero un trauma por arma de fuego, eso es cirugía siempre, en el sentido en que toda bala igual cirugía por regla general, ¿ya? Igual se pide la radiografía, pero uno sabe que eso va a ir a cirugía, un trauma por arma blanca. Ya, el otro tema era el hemotórax. Recuérdense que la clínica es un trauma de tórax que luego evoluciona con un derrame. Uno asume que todo derrame más un antecedente de trauma es un hemotórax. A veces uno se equivoca, pero eso es la forma de verlo. El derrame va a ser tanto clínico, o sea, matidez, disminución del murmullo pulmonar, etcétera, más la clínica, más la radiografía de un derrame, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la conducta frente a un hemotórax? Ponerle un tubo, ¿ya? El tubo pleural, o sea, es para neumotórax y para hemotórax también, ¿ya? Y ahí va a depender si es no masivo, ¿ya? Que en ese caso simplemente se va a quedar con el tubo pleural hasta que deje de sangrar, o bien si es masivo, ¿ya? Que en ese caso hay que abrirlo, hay que ir a ver en dónde está sangrando para poder cerrarlo, ¿ya? En el sentido que el riesgo ahí no es solamente la parte respiratoria, sino que el paciente se puede desangrar, ¿ya? Ahora, ¿cómo se define un hemotórax masivo? Que dé más de 200 cc por hora el tubo, ¿ya? O sea, el tubo se pone siempre, pero si es que tiene un flujo muy alto, más de 200 cc por hora, habitualmente por 2 a 4 horas por lo menos, uno tiene que abrirlo. Y lo otro es que me dé más de 1500 cc en total. Ejemplo, que me dé 1600 cc al poner el tubo, o bien que me dé 1000 cc, pero después en 2 horas más ya me haya dado los 500 cc que faltaban. En ese caso también es masivo, también hay que abrir, ¿ya? Y el último tema, la mediastinitis aguda, ¿ya? Que hay que saber primero sus causas. La clásica y más frecuente, por si acaso, es la perforación esofágica. Y hay que saber que las causas de perforación esofágica son las que están ahí. La más frecuente, iatrogénica, secundaria una endoscopía, ¿ya? Segundo lugar, las por comida o por un cuerpo extraño, ejemplo, se atoró con el huesito de pollo y se le quedó en el esófago y eso produjo una perforación, ¿ya? Y el otro es el síndrome de Boerhaave o Boerhaave o como sea que se pronuncie en alemán, ¿ya? Que por si acaso es una perforación esofágica secundaria a vómitos, ¿ya? El paciente vomita y luego evoluciona con la clínica de la mediastinitis y ahí uno asume que hay una perforación, ¿ya? Y la otra causa de mediastinitis en general, aparte de la perforación esofágica, son las infecciones de cuello, donde lo más importante es que habitualmente tengo un absceso que viene de arriba, como un absceso periamigdalino de las amigdalitis en el fondo, que luego se vuelve parafaringio o retrofaringio y eso va disecando hasta que llega al mediastino en el fondo y produce ahí la infección, ¿ya? Eso, o sea, perforación esofágica e infecciones de cuello son las causas de la mediastinitis aguda, ¿ya? Ahora,
¿Cuál es la clínica? La clínica en general es dolor torácico, ¿ya? Más un cuadro séptico en general, dígase fiebre, compromiso de estado general, puede venir con un shock séptico, con compromiso de conciencia. En resumen, puede ser muy grave, porque los órganos importantes que hay en el mediastino son muy importantes, ¿ya? Como por ejemplo el corazón, la vena cava, la aorta, el nervio frénico, o sea, en el fondo hay cosas muy, muy importantes y por lo mismo puede ser una sepsis bastante grave, ¿ya? El diagnóstico, una vez que yo tengo esa sospecha, se hace con el TAC de tórax, que ahí se ven las colecciones en el mediastino, ¿ya? Y el tratamiento son antibióticos de amplio espectro que cubran todos los bichos, en el fondo gram negativo, gram positivo y anaerobio, o sea, de amplio espectro más cirugía. Hay que hacer una cirugía mediastínica para drenar justamente la pus que se puede acumular y eventualmente para cerrar la perforación esofágica o drenar el absceso que está siendo la causa. O sea, en el fondo, la mediastinitis aguda se opera, antibióticos más cirugía, ¿ya? Finalmente sepan que si bien el TAC es el examen de elección, la radiografía de tórax puede ayudar en el sentido en que puede mostrar un neumomediastino, o sea, aire en el mediastino, y eso es una cosa muy, muy sugerente, ¿ya? Y esa fue la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase.